Hola y bienvenidos a Comunicados, el programa de integración sociolaboral del COMISLATA y de Cinesim TV. Hoy Comunicados viene cargado con reportajes muy interesantes. Vean nuestro sumario. Si quieres anunciarte en Comunicados, puedes consultarnos en 963-311-343 o publicidad@cinesim.net. Hola Sandra, ¿qué tal? Te he traído un reportaje súper interesante. ¿Lo vemos? Hola, soy Sandra Moya del programa Comunicados Cinesim TV y esto es Objetivo Mislata y me encuentro hoy en el Museo de Historia. Vamos a verlo. Nos encontramos ahora mismo con Javier. Hola, buenos días. Soy Javier Martí, soy el director del Museo de Historia de Valencia. ¿Qué nos recomendaría si fuéramos por primera vez al museo? Bueno, si venís por primera vez a este museo, yo lo que os diría es que no intentéis verlo todo de golpe, porque parece que no sea enorme como el Prado, pero tiene cosas ocultas. Entonces, que vengáis a estar una horita y primero veáis la máquina del tiempo y luego os centréis en una etapa histórica en la que en principio os llame más la atención o sea de vuestro interés. Luego que veáis conjuntamente las piezas y veáis luego también las escenas que hay en el museo. ¿Cuándo se inauguró el museo? El museo se inauguró en mayo del año 2003. Se había creado 2 años antes por el Ayuntamiento de Valencia y en ese tiempo, entre el 2001 y el 2003, estuvo desarrollando el proyecto, se acabó de preparar el espacio y finalmente en mayo de 2003, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, abrió sus puertas el centro. ¿De qué época nos habla el museo? Pues mira, el museo abarca desde la fundación en época romana, en el año 138 a.C., a la actualidad, hasta el año 2003, que fue cuando se inauguró. Abarca esos 22 siglos de historia. ¿Cuáles son sus objetivos? Dar a conocer la historia de la ciudad de Valencia, darla a conocer de una forma sencilla, rigurosa, pero incluso con una nota de diversión. Creemos que se puede explicar la historia de forma divertida. Eso es un planteamiento. Segundo planteamiento, tratar de presentar a la sociedad los problemas que tiene presentes hoy en día, los retos que tiene presentes la sociedad y la ciudad de Valencia en particular. ¿En qué consiste la mediateca? Sí, la mediateca es un espacio, digamos, para la reflexión, donde uno puede documentar muchos aspectos históricos que ha ido viendo en el museo, ya que en ella
hay recursos literarios, recursos musicales, recursos gráficos y recursos de fondos museables que nos pueden ampliar información, como digo, sobre algunos de los aspectos vistos en el museo. Además, en la mediateca hay una pequeña biblioteca que esperamos y deseamos poder ir ampliando en el futuro para complementar esta documentación con libros sobre la historia de la ciudad de Valencia. ¿Qué más le ha gustado del museo? Pues la parte antigua, lo que más he estado mirando, de cuando empezó Valencia, que lo destruyeron. También me ha gustado mucho cuando vinieron los árabes y empezaron con la huerta y todo eso. Está muy interesante. ¿Qué le parecen las instalaciones del museo? Me parece muy bien, solo que muy oscuras. La arquitectura muy bonita. ¿Qué más te ha gustado del museo? Pues lo que más me ha impactado son los vídeos y los personajes que salían en la época medieval y en el 1600 y pico. Eso me ha impactado mucho, nunca lo había visto. Y también me ha llamado la atención pues, los aparatos y las cosas que utilizaban en la época contemporánea. Y ¿Recomendaría a la gente que nos está viendo que venga al museo? Pues sí, la verdad es que recomiendo que vengan al museo porque la verdad es que es muy moderno, está muy bien, es muy confortable y recomiendo que todos los que vengan aquí a Valencia que se interesen por verlo. Está un poco escondido, pero cuando lo vean les va a gustar mucho. ¿Es posible solicitar una visita guiada? Sí que el museo hace visitas guiadas. Tenemos un equipo que se encarga de realizar visitas guiadas. Hay que reservarlas telefónicamente a través del teléfono del museo y especificar los días y las personas que van a hacer esa visita. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Te cojo el micro y así aprovecho para agradecer vuestra presencia y despedirme de comunicados de Cinexin TV y invitaros a que vengáis cuando queráis en el futuro al Museo de Historia de Valencia. Buenos días. Saludo a Comunicados. Un saludo para Comunicados. Esto ha sido todo por hoy en el Museo de Historia de Valencia. Gracias y hasta el próximo programa. Si quieres anunciarte en Comunicados, puedes consultarnos en 963-311-343 o publicidad@cinesim.net. Hola, soy José Antonio González de Comunicados y os invito a ver el programa. Hola, soy Sandra, soy del programa Comunicados y quiero que nos veáis el martes de 1 a 1:30 en las provincias TV. Gracias. Damos paso a la publicidad.
Tras esta pausa publicitaria, seguimos con Comunicados. Hola, Yuri. Hola. Damos paso a nuestra sección Mundo Laboral. Hola, buenos días. Soy Yuri Pérez, reportero del programa Comunicados Cinecin TV de Mundo Laboral. Hoy venimos a Segorbe a hacer una entrevista a un centro ocupacional Alto Palancia. Estamos de 20 aniversario y han preparado una exposición. ¿Vámonos para adentro? De forma tenaz y constante, nuestro centro ha mantenido un compromiso de integración con la ciudadanía. Esta nos ha respondido siempre con respeto y afecto. Ningún esfuerzo es suficiente ni costoso cuando se trata de la felicidad y desarrollo integral de las personas. Una sociedad madura no escatima esfuerzos para conseguirlo. En el 90, planificar el centro ocupacional, pensamos entonces de crear la Concejalía de Servicios Sociales, que no existiera el ayuntamiento. Y uno de los servicios que realmente se nos propuso y que era necesario y a la vez importante era crear el centro ocupacional. El centro ocupacional que tenía muchos retos que conseguir. En primer lugar, que funcionara, porque tampoco había mucho hábito a que los padres se desprendieran de sus hijos y los dejaran en el centro, para que el centro los fuera educando, los fuera transformando y de alguna forma fueran realizando trabajos que fueran útiles para la sociedad. En el inicio se contaba con 8 alumnos y habían 2 talleres. Hoy en la actualidad hay 39 alumnos, hay una lista de espera y hay 4 talleres. El resultado del trabajo de estos trabajadores se refleja en los alumnos, porque el fruto del trabajo ha surgido y lo tenemos hoy aquí en esta exposición, como ustedes verán dentro de unos minutos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Daniel, empecé en el 92. ¿Y tú qué has hecho? Pues cosas de lo que hay aquí de carpintería. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Pilar. ¿Cómo es un día en el centro? Bueno, pues un día en el centro es una jornada especial, muy bonita, que comienza con la llegada de todos los chicos a las 9:30 y transcurre pues principalmente en taller, y luego tenemos también otras actividades, pues vamos al gimnasio, al polideportivo, también otros días hay que hacer otras cosas como pues también salir a comprar mercaderías para los talleres. Y en eso consiste el día a día. Y en otros momentos pues también tenemos fallas y tenemos otras fiestas que nosotros celebramos. Al mediodía nos quedamos a comer en el centro y continuamos el trabajo por la tarde hasta las 5. ¿Cómo te llamas? Mari Carmen Pérez. ¿Tú cómo empezaste aquí en el centro ocupacional? Empecé hace 20 años. ¿Cuál es tu trabajo que has hecho? Por varios trabajos. Esto es una postal, que es con papel reciclado, y el sobre con papel tintado, y lo hacemos allí en el centro ocupacional. ¿Y hay un trabajo más especial que has hecho? Cosas con ordenador y en el centro, alguna poesía en el centro, y también me gusta mucho dibujar. ¿Cómo te llamas? Me llamo Oti. Háblanos de la producción del cine del centro. Pues mira, como una actividad complementaria en el centro hacemos de vez en cuando cortos, y tenemos 4 cortos. Y uno es el rap del centro ocupacional, que es el primero que hicimos, que fue por el año 2003, creo que fue. Después hicimos el cuponazo, después refranes cañís, y el último, que lo hicimos con Cinecin, que tú creo que los conoces, a los chicos de Cinecin, pues hicimos Khalid o algo así, que va del tema de Bollywood, de los bailes, todo eso. ¿Os afecta la crisis
en el centro? Pues no nos afecta demasiado porque no dependemos de contratas como otros centros. Y entonces hacemos encargos para bodas, bautizos, comuniones y exposiciones. Lo que sí que hemos tenido que hacer es bajar un poquito los precios. Eso sí que lo hemos tenido que hacer. Pero por lo demás seguimos teniendo bastantes encargos. ¿Cómo se llama? Victoria. ¿Cuándo me vendrías a ir al centro ocupacional? Pues yo llegué cuando ya el centro ya estaba en funcionamiento, hace pues unos 12 años, y bueno, pasamos por diferentes talleres hasta que me quedé en manualidades, donde estoy actualmente. ¿Qué trabajas tú? Sí, mira, en manualidades trabajamos la vela reciclada también. O sea, en velas y hacemos, pues como ves ahí, varios modelos, ¿no? Nos inventamos un poco. Y también, pues con médula, estamos ahora haciendo florecitas para componer cuadros. ¿Eso qué es? La muestra de taller mío, de cerámica. Tiene un maestro que se llama Pilar. ¿Cómo es un trabajo de psicóloga en el centro? Pues la verdad es que es un trabajo maravilloso, que me encanta estar con los chicos y lo que más me gusta es, aparte de las terapias y sesiones en los despachos, me gusta estar con ellos en los distintos ambientes en los que se desenvuelven y participar en cuantas actividades puedo y realizar con ellos. También llevo el área, soy la coordinadora del centro y también llevo pues todo lo que supone ese trabajo. Y muy contenta de trabajar en el centro con todos los chicos y con los compañeros. ¿Cuáles son los recursos del centro? Pues como recursos en el centro hay 4 talleres. Está el taller de cerámica, el taller de carpintería, taller de manualidades y taller de encuadernación. Luego contamos con un gimnasio donde los chicos hacen toda la rehabilitación y también la parte artística se graba allí. Y tenemos el área terapéutica, que es mi área de transporte para los chicos que vienen fuera de Segorbe, y tenemos también un auxiliar ocupacional que se encarga pues de atender a los chicos, de higiene, de alimentación y de todas las tareas del área clínica. Un saludo para comunicados desde Segorbe. Esto ha sido todo. De Segorbe, de Yuli Pérez, para Comunicados Cinecin TV. Hola Tony, ¿qué tal? Yo muy bien, José. Aún sigues en el Veo, ¿no? Sí, sigo haciendo el reportaje. Damos paso a la sección Los Más Comunicados, donde hemos visitado el Festival Veo.
Hola, soy José Antonio González de Comunicados y os invito a ver el programa. Hola, soy Sandra, soy del programa Comunicados y quiero que nos veáis el martes de 1 a 1:30 en las provincias TV. Gracias. Si quieres anunciarte en Comunicados, puedes consultarnos en 963-311-343 o publicidad@cinesin.net. Hasta aquí Comunicados. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene.